Seguimos el Simán Shisamehimel Saif Kapav. Dice Shulchan Aruch de Maboy Nitar Belejo Korah. Lo que hemos ido hablando que el Maboy se puede permitir con un legio Korah. Dafke que she'eno namuch pajot me'asarat tefajim merubajim. Siempre y cuando el piso del Maboy no está menos de 10 tefajim de el comienzo de la pared. Quiere decir que si están las paredes alrededor y del comienzo de la pared hasta el piso hay menos de 10 tefajim, no se puede permitir el Korah, porque resulta que no tengo mejizot alrededor. Por lo tanto, para poder permitir, se requiere que de la mejizá hasta el piso hayan por lo menos 10 tefajim. Segunda condición, velo yerrochbo yoter mi-10 amot metzumtamot. Y el cuarto viento, el ancho, no puede ser más de 10 amot, siendo que en este caso eso es una pirzá y no tiene nombre de petas y no se puede letaquen con el legio Korah. Si nos ponemos a ver, el Shulchan Aruch utilizó lenguajes. En el primer caso hace falta que sea por lo menos 10 tefajim merubajot, y en el segundo caso, incluso que si tiene más de 10 amot, incluso metzumtamot, también no sirve. Entonces, merubajot es large, metzumtamot es exacto. Entonces dice Mishabra, ¿a qué se refiere? Hay discusión en las medidas, en amá, si se mide una amá exacta o se mide un poco merubaj, un poco más large la amá, un poco más la medida. La diferencia es que a cada amá nosotros le aumentamos un hatzi etzba, el grosor de un dedo. Entonces, cada vez hay que irle jumbra. Si vamos a hablar de que no puede haber menos de 10 tefajim del piso hacia la mejizá, entonces ahí estamos hablando que sea 10 tefajim merubajim, large, no exactos. Aquí hay que jumbrar, porque si fuese exacto, puede ser que no es suficiente. Por otro lado, cuando hablamos de que no puede haber en el cuarto viento que está abierto, no puede ser más de 10 amot, incluso estamos hablando incluso que sea exacto, que sea 10 amot, sí, exacto, no large. Si la medida es un poquito, ya es exacto, es un poquito más de 10 amot, ya no va a servir. Tercera condición, veshie orko arba amot merubajot o yoter, que hace falta que el largo del maboy tenga 4 amot, también aquí large merubajot, quiere decir que a cada amá le aumentamos un etzba. Aval im haser han mikol elu, pero si falta uno de estas tres condiciones, en lo takana el apesurat petach, la única forma de arreglar este maboy para permitir el etaltel, para permitir cargar dentro de ese maboy, es solo se hago surat petach, como dijimos, kané mikan, pecané al gabem en la puerta. Y ya después sí, Mishnah Berurah trae un poco pregunta y dice, ¿cómo puede ser? ¿Acaso surat petach va a ayudar si la altura del maboy de las paredes alrededor son menos de 10 tefajim? ¿De qué va a ayudar el surat petach? Incluso que pusiera una mejizá completa tampoco ayudaría, porque alrededor no tengo mejizot. Entonces, ¿cómo puede ser que eso es suficiente? A la vez, nos trae Sharetzi un caso también sobre esto, que no tiene 10 tefajim, que si por fuera tiene altura de 10 tefajim, pero el piso del maboy es más alto de tal manera que desde el piso hasta el final a lo más alto de la mejizot no tiene 10 tefajim, entonces sería la misma ley, sería lo mismo. Ahora, dice Mishnah Berurah, si alrededor del maboy, si hay altura de 10 tefajim, y solo en el cuarto viento es más bajito, aquí sí va a ayudar surat petach. Pero en el caso que habla Shulchan Aruch, el Mishnah Berurah dice, en nombre de los muchos hajaronim, que no entienden cómo eso va a ayudar. El segundo caso, que si tiene más de 10 amot, entonces ya le hemos hablado bastante, y es una Mishnah al comienzo de Irubín, que seguro que hacer el surat petach, eso ayuda. El tercer caso, también hay un poco pregunta, dice el Mishnah Berurah, si no tiene largo el maboy de 4 amot, entonces aparentemente esto que se considera un hatzer. Esa es la diferencia entre maboy y hatzer. Entonces, si se considera hatzer, ¿acaso
la única forma de permitir hacer es solo Surat Petach. No, encontramos también, se puede pasar va, encontramos Leji Mashu a los dos lados. Entonces, ¿por qué solo dice Shulchan Aruch Surat Petach? Y por sí Mishra dice que muchos Haronim así dice, también así se entiende el Shulchan Aruch más adelante. Por lo tanto, en ese caso estaría suficiente también pasar va y Leji Mikan en Leji Mikan. Sigue siendo el Shulchan Aruch, Vimaya Begoba Halalo Yoter Miesrim Amah Betzunzamot Enonitar Bekora. Y si la altura de el aire que hay en el cuarto viento donde yo puse la Korah es más de Esrim Amah hasta que llego a la Korah, ¿sí? Y aquí otra vez decimos Esrim Amah Betzunzamot, la medida justo, no large, justo, porque aquí le jumbra. No, ni tarbe Korah. Dice, en ese caso, no se va a permitir en Korah, siendo que todo el tam de Korah, ¿cuál es? Es de Eker, es un reconocimiento. Y la ley nos dice que cuando hay algo encima de Esrim Amah, que es alrededor de 10 metros, lo salta paena. Así nos trae Mishra, lo salta paena. El ojo no gobierna a esa altura, por lo tanto, no hay reconocimiento, no hay un Eker. Entonces, en ese caso, no va a servir. Aval, Nitaru Beleji, pero si le pones Leji que está parado, eso seguro que le va a servir. ¿Qué me importa lo alto que sea la pared del Maboy? Al fin y al cabo, el Leji está en el piso, y por el que lo haga más alto el Leji, entonces no por eso no va a permitirse. Al contrario, eso sigue siendo el mismo din del Leji, incluso que sea más alto. Dice Shulchan Aruch, Veim Rotzelach Shiro Bekorah, y si él quiere arreglar el Maboy con una Korah con la viga y no con Leji, entonces en este caso, Sarish y Yaseba Tziur Bejiur, si está por encima de el aire hasta llegar a la Korah es más de 20 amot, entonces lo que hay que hacer es Tziur Bejiur, tiene que hacer un dibujo o pintar algo, ya sea en la Korah o en el cótel, de tal manera que eso llame la atención. Entonces la persona se va a dejar llevar por ese dibujo, y de esa manera entonces sí va a haber el reconocimiento. O sea, el de caja con misa klimba, como lo explicamos ahorita, de esa manera al hacer el dibujo, todo el mundo se va a fijar, y de esa manera va a haber el reconocimiento y se va a cumplir lo que los amim nos dijeron. Y si estaba más de 20 amot y uno construye en la parte de abajo, en el piso, ¿sí? Para disminuir la altura, le mató Mesim para disminuir de 20 amot. Dice el Shulchan Aruch, es suficiente hacer una construcción abajo en el piso que tenga un ancho de tefas como es la Korah. Y se puede construir, o como dice el Mishra, se puede poner también afar, tierra, de esa misma una altura necesaria para disminuir el aire que hay hasta llegar a la Korah, que sea justo hasta 20 amot, no más de 20 amot. Esto es lo que es. Si pones tierra, dice Mishra, en este caso hay que tener cuidado que cuando uno lo pisa, eso solamente se baja tanto el ancho como la altura, y ahí por supuesto no va a servir. Ahora, ¿por qué es suficiente que uno haga el ancho de una Korah, como la Korah que sea tefaj? ¿Por qué es suficiente? Dice Mishra, dice, siendo que también si uno está parado debajo de la Korah, entonces hay eker, así es la ley. Entonces, siendo que uno que esté parado en este caso, que está solo en el tefaj, si estuviese parado ahí, entonces en la Korah le va a ayudar, va a ser eker. Entonces, siendo que para él es eker, entonces también para los otros, a pesar de que dentro del Maboy no es más de 20, entonces también eso es suficiente para poder permitir ese Maboy. Kol Tuv.